Hace unas 5 semanas comenzamos una serie titulada Porque Jesús terminó, tú puedes comenzar. Y sabe que, hermano, hoy quiero terminar esta serie y quiero hablar bajo el tema porque Jesús cumplió los requisitos de la ley, tú puedes vivir bajo la libertad de la gracia. Porque Jesús cumplió la ley, tú puedes vivir bajo la gracia. Lo que usted vio dramatizado en este momento habla específicamente de lo que Jesús ganó en la cruz del Calvario, y por lo que Él ganó nos abre una nueva puerta a ti y a mí. En el sentido humano, nadie puede pensar que una persona lleve el pecado del mundo completo, pero Jesucristo hizo exactamente eso. Y escucha, mi iglesia, porque como cristianos a menudo nosotros hemos experimentado la culpabilidad. Dígame, ¿quién no ha experimentado la culpabilidad? Todos la hemos vivido. Porque todos le hemos fallado a Dios. Porque todos hemos quebrantado la ley de Dios. Sin embargo, hermano, el hecho de que usted haya quebrantado la ley de Dios no significa que usted está alejado de Dios. El hecho de que usted haya quebrantado la ley de Dios no significa que Dios ya no le ame más. De hecho, hay muchos cristianos frustrados que piensan que sus vidas, porque no son 100% perfectas, entonces Dios deja de amarlos. Y la palabra es clara que nada puede separarnos del amor de Dios. El hecho de que tú puedas cometer un pecado nunca cambia la manera ni la cantidad con la cual Dios te ama. Puede traer efectos sobre tu vida, sobre tu familia, pero nunca va a cambiar la manera en la cual Dios te ama. Esta es la realidad. Nadie puede cumplir la ley de Dios por sus propias fuerzas. Es imposible. Ahora, esa fue la razón por la cual la Biblia declara que Jesucristo vino para hacer un nuevo pacto firmado con sangre. Porque el viejo pacto era imposible nosotros realmente cumplirlo. Y Jesús vino para cumplir el pacto de la ley, para que tú y yo tuviéramos entrada a la época de lo que se llama la gracia. Ahora, si yo le hablo a usted de la ley, usted a lo mejor no puede comprender qué significa eso. Pero yo quiero en este día ayudarles a entender algo que hace la ley de Dios. La ley, el Torá, fue codificada y se describe que la ley incluye 613 mandamientos. Y si usted no entiende qué significa eso, usted va a poder comprender qué es la ley. Y yo quiero que usted vea, hermano, todas las páginas, de hecho aquí hay 19 páginas, donde habla de la ley que hay que cumplir si nosotros queremos realmente cumplir con la justificación de Dios. Ahora, ¿te imaginas lo que es acordarte de 613 mandamientos? ¿Te puedes imaginar lo difícil que va a ser acordarte de las obligaciones que eran 248 más 365 prohibiciones? Es imposible. No importa cuán inteligente, cuán bueno parezca ser, uno de esos mandamientos los vas a quebrantar. Y si quebranta un mandamiento, la palabra declara que has quebrantado toda la ley. Ahora, esta es la esperanza que tenemos nosotros en Cristo, porque yo quiero que usted vea la exigencia de la demanda de la ley. Santiago capítulo 2 versículo 10 dice: porque el que cumple toda la ley pero falla en un solo punto, ya es culpable de haberla quebrantado toda. Usted dirá: pastor, que yo no soy asesino, pero te aseguro que fuiste mentiroso. Pastor, que yo no fui asesino, pero algunos de ustedes fueron ladrones. Algunos codiciaron a la mujer de su prójimo. Entonces, de una manera u otra, todos nosotros hemos cometido faltas y hemos quebrantado la ley de Dios. Y porque la hemos quebrantado, la palabra declara, hermano, que no existe ni un solo justo. Romanos capítulo 3 versículo 10 y el versículo 23 dice de esta manera: así está escrito, no hay un solo justo, ni siquiera uno. Pues todos han pecado y están desprovistos de la gloria de Dios. O sea, we all fall short of the glory of God. None of us is capable or has ever been able to keep the law in its entirety. Nadie ha podido cumplir la ley en su totalidad, con la excepción de Jesucristo.
Pero tú y yo como seres humanos hemos fallado. Y lo que ocurre con esto, hermano, es que como cristianos vivimos con culpabilidad porque todavía no hemos entendido, hermano, lo que significa vivir bajo la ley, y mucho menos hemos entendido lo que significa vivir bajo la gracia. Así que mi tarea hoy es ayudarle a ustedes a comprender la importancia de lo que Jesucristo ganó en la cruz del Calvario. La Biblia dice en Mateo capítulo 5 versículo 17: no piensen que he venido a anular la ley o los profetas. No he venido, estoy hablando de Jesucristo. Jesús dijo: no he venido a anularlos, sino a darle cumplimientos. Y esta es la esperanza que tú y yo tenemos, a pesar de que hemos quebrantado la ley, y a pesar que posiblemente todavía la vamos a quebrantar en los próximos meses o años. De hecho, posiblemente al salir de este lugar, algunos de nosotros vamos a quebrantar la ley divina de Dios. Sin embargo, lo importante que Jesús habla, que Él no vino a abolirla, a eliminarla, sino a cumplirla. Entonces, porque Jesús cumplió los requisitos de la ley, ahora tú y yo podemos vivir bajo la gracia. Cuando Dios te ve a ti, no ve tu pecado, Él ve la justicia de Jesucristo imputada sobre ti. Y eso es una razón por la cual uno gozarse del Señor, hermano, porque a pesar de que somos pecadores, Dios nos amó primero. Nos amó tanto que Él tomó el tiempo para abrir un nuevo camino, una nueva esperanza para aquellos que viven frustrados con sus condiciones. Jesucristo, el Hijo de Dios, es aquel que cumplió la ley, y porque Él cumplió la ley, tú y yo podemos vivir bajo la gracia. Es normal sentirnos mal cuando cometemos un pecado, pero eso no significa, hermano, que tú dejas de ser más justo ante Dios. Porque la palabra dice que si alguno ha pecado, abogado tenemos a Jesucristo. Y si uno confiesa su pecado y se aparta del pecado, va a alcanzar misericordia. La misericordia, hermano, ha sido ya establecida por Dios, y la palabra declara que sus misericordias son nuevas cada mañana. Yo no sé si te levantaste esta mañana y necesitas la misericordia de Dios, pero quiero decirte que Dios hizo provisión, porque este es el problema de muchos cristianos. Piensan que los únicos pecados que Dios perdonó fueron sus pecados pasados. La sangre de Jesucristo es tan poderosa para perdonar todos tus pecados pasados, y también es poderosa para perdonar todos los pecados presentes o futuros que tú puedas cometer si se los confiesas a Dios. La clave es confesar nuestros pecados y reconocer que el justo murió una vez y por todas para que no fuera necesario hacer sacrificio continuo. Todo el sacrificio completo para nuestra vida. Ahora, ¿qué cosas puede o qué cosas no puede hacer la ley? ¿Qué es lo que la ley puede hacer y qué es lo que la ley no puede hacer? Voy a discutir 3 puntos, y el primer punto es este: la ley no puede justificarte. Romanos 3:20 dice: por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley cobramos conciencia del pecado. O sea que la ley abrió nuestros ojos. Cuando yo leo el mandamiento número 612, me hace entender a mí que hay algo que Dios exige, que si no lo cumplo, desagrado a Dios. Entonces la ley abre tu conocimiento de lo que es pecado, pero la ley por sí misma, como dice el apóstol Pablo, no puede hacerte justo ante la presencia de Dios. Ahora, la ley nos revela lo que es pecado. Observa lo que dice Romanos capítulo 7. El apóstol Pablo, hablando de la ley, dice estas palabras: ¿qué concluimos? ¿Que la ley es pecado? De ninguna manera. La ley no es pecado, la ley es buena. La ley fue dada por Dios. La ley declara las normas y los principios divinos que traen felicidad al hombre si se mantienen dentro de esos marcos. Ahora, dice: sin embargo, si no fuera por la ley, no me habría dado cuenta de lo que es el pecado. Pablo dice, por ejemplo, nunca habría sabido lo que es codiciar si la ley no dijera: no codicias. Ahora el versículo 12 dice: concluimos pues que la ley es santa y que el mandamiento es santo,
que es justo y bueno. Ahora, el dilema es este: la ley es santa, buena, justa, pero la ley en sí misma, hermano, no te ayuda a cumplirla. Por el contrario, la ley nos muestra a nosotros que como hijos de Dios estamos muy lejos de lo que Dios exige para que seamos justos y perfectos ante Dios. Por lo tanto, el conocimiento de la ley no te da el poder para cumplirla. De hecho, sabe que había muchos conocidos como los fariseos, que eran muy legalistas, que vivían la ley a su manera, pero la palabra dice que ellos eran sepulcros blanqueados. ¿Por qué? Porque por fuera daba una apariencia de que podían hacer algo, pero en lo interior Dios sabía que muchos de ellos quebrantaban la ley día tras día. Y Jesús le mostró la condición actual de ellos, porque ellos no reconocían que Jesús vino a morir por ellos. Aleluya. ¿Sabe, hermano? A veces como pastores tenemos temor de predicar de la gracia. Yo sé, yo soy uno de ellos, fui uno de ellos. Déjeme decirle por qué. Porque yo me crié en una iglesia completamente legalista. Cada noche yo me acostaba arrepintiéndome y convirtiéndome al Señor. Pensaba que en el día hacía lo que quería y por la noche me perdía. Y vivía en un ciclo constante, hermano, de temor. En un ciclo constante de miedo de que si Jesús venía, yo me moría y me iba sin salvación. Porque pensaba que eran mis obras las que me abrían las puertas para yo realmente ser una persona salva y segura en Cristo. Pero me di cuenta que no tenía que ver con mis obras, sino con la obra del santo, del perfecto, del justo Jesucristo, el Hijo de Dios. La ley, hermano, la lógica nos dice: si quieres la gente que vive en santidad, predica la ley. Y déjame decirte, en la iglesia que yo me crié predicaban la ley todos los días. La ley de Dios y la ley del hombre. Le añadían, como los fariseos, muchísimas cosas que no estaban en la Biblia para hacernos santos, para santificarnos. Pero yo me encontraba con el dilema del apóstol Pablo, que hacía las cosas que yo no quería hacer y las cosas que quería no las cumplía. Había una ley en mi miembro que se rebelaba en contra de Dios. Y Dios me enseñó, hermano, que mi esperanza no estaba en mí, sino en Cristo. Mi esperanza estaba puesta en la fe que yo ponía en Jesucristo como Rey y Señor y Redentor de mi vida. Dáselo fuerte a Jesucristo, aleluya. Y este es el problema. Si usted estudia todas las demás religiones, todas ellas les van a enseñar a usted que para poder pasar al karma, al mejor estado, para poder evolucionar, como dicen algunos, para un estado mejor, tienes que hacer cosas buenas. O sea, tienes que ganarte el futuro por tus propias obras. Pero sin embargo, el cristianismo no te exige hacer absolutamente nada con respecto a obras para ganarte la salvación. Simplemente creer en fe en lo que Jesucristo ya hizo. Eso no significa que no vamos a ser juzgados por nuestras obras. Vamos a ser juzgados no para salvación nuestras obras, sino para recompensas. Y para vergüenza de algunos van a estar parados frente a Jesucristo, quien va a juzgar sus obras. Y como no hicieron nada con el don y el talento que Dios les dio, van a pasar vergüenza en el día del juicio. Van a ser salvos, pero lamentablemente van a sufrir pérdida, como dice la palabra. Ahora, lo importante es esto: es que la lógica humana nos dice a nosotros: haz esto y recibes aquello. La lógica humana nos dice: haz todo con tu propia fuerza para que te ganes el favor de Dios. Sin embargo, Dios a menudo contradice la lógica humana. Por ejemplo, la Biblia dice: si quieres recibir, da. El mundo nos dice: si quieres recibir, sabe, economiza, guarda, trabaja. Y Jesús dice: el que quiere recibir, da. Si quieres autoridad, lucha por una posición alta. No, dice: si quieres autoridad, sométete bajo autoridad. ¿Y cuál de las más lindas son estas? Si quieres vivir, muere. ¡Qué contradicción! O sea que la lógica no aplica dentro de los preceptos de Dios. Dios tiene una forma única de romperle el intelecto del hombre, porque Dios tiene principios reales que nos van a ayudar a conocer la forma de poder llegar y agradar a Dios. La ley hace esto. Mientras más el pastor dice: no hagas esto, mientras el pastor dice: no hagas aquello, más tú lo haces.
Pero la gracia te dice, Jesucristo pagó el precio por ti, y ahora porque tú estás agradecido por todo lo que Jesús hizo, ahora tú le agradas con fervor. Ahora tú te acercas confiadamente delante del trono de su gracia para hallar el oportuno socorro en el momento difícil. Aleluya. Jesús pagó el precio y abrió el camino para tu libertad. La Biblia compara la ley como un espejo. La ley sirve para mostrarnos nuestra condición real. Un día yo estaba comiendo en un restaurante con mi esposa y mis hijos y otra familia. Yo veía que todos se reían de mí. Yo dije, wow, ¿será que estoy elegante hoy? Y la risa no era porque yo estaba muy elegante, era porque estaba embarrado de comida por acá y yo no me daba cuenta. Pero cuando puse el espejo frente a mí, me di cuenta por qué se reían de mí. Y sabe, la ley es igual. La ley muestra tu condición real de cómo estás. A menudo no nos damos cuenta de qué es bueno o qué es malo, pero cuando leemos la ley divina de Dios, ahí podemos ver nuestra condición y nos damos cuenta cuando estamos alejados de las cosas que Dios tiene. La ley es buena, ¿sabe por qué? Porque la ley es una ley moral. Un día en una ocasión estaba Ravi Zachariah, un gran teólogo. Él le hizo una pregunta a una universidad de estudiantes. Y en esta universidad, el estudiante se quejó, le decía, ¿por qué tú le tienes tanto miedo a la moralidad? Y Ravi Zachariah le preguntó y le dijo, yo quiero que tú me contestes esta pregunta. Por la noche, cuando te acuestas, ¿tú cierras la puerta de tu casa? Le dice, por supuesto. Tú también le tienes miedo a la moralidad. Porque ¿sabe lo que pasa? Nadie sabe cuando para alguien puede ser bien y bueno meterte un tiro en la cabeza y matarte. Para ellos, nada, punto. ¿No está pasando eso hoy en día? Religiones que están matando y pensando que están haciendo el bien. Su moralidad está dañada. Pero la forma en que nosotros sabemos que matar es malo es porque la Biblia dice, no matarás. Entonces, hay absolutos reales en la ley de Dios. Y la ley de Dios es objetiva. Hoy en día se ha levantado un movimiento donde no se sabe, maybe, a lo mejor no. La ley de Dios es clara. No se trata de lo que tú piensas, se trata de lo que la ley de Dios dice que es bueno y es malo. Dios no va a juzgar a la gente por lo que ellos piensan. Dios va a juzgar a la gente por la verdad de su palabra. Ahí está la ley moral de Dios. Ahora, hay solamente una cosa o una persona que puede hacernos a nosotros justos ante Dios, y es Cristo. Observa conmigo lo que dice el apóstol Pablo en Filipenses 3, versículo 9. Yo no me apoyo en mi propia justicia. Por medio de obedecer la ley, más bien llego a ser justo por medio de la fe en Cristo. Pues la forma en que Dios nos hace justos delante de Él se basa en la fe. Entonces no se trata de las obras de la ley lo que realmente nos crea nuestra propia justicia. Pablo tenía justicia por un montón, fariseo de fariseo, vivía la ley estrictamente. Sin embargo dijo, todo esto lo tengo como pérdida con el propósito de conocer y ganar a Cristo. Porque él sabe que cuando ganara a Cristo ya tenía su justificación. Por eso él dice que ya no se apoya en su propia justicia, sino a través de la justicia que se obtiene en la fe. Jesucristo el perfecto, Jesucristo el santo, no cometió pecado, fue justo, y porque fue justo y cumplió la ley al pie de la letra, por eso tú y yo podemos ser justificados. Eso fue lo que viste en el drama. Vino el Hijo y pagó el precio de la paga de la multa que merecía cada una de las personas que estaban presentes. Por su pecado el Hijo de Dios pagó el precio, y porque Él pagó el precio, todos ellos fueron libres. Y así mismo ocurre en términos espirituales. En otras palabras, lo que está diciendo Pablo es porque Jesús cumplió con los requisitos de la ley, tú y yo podemos vivir bajo la libertad de la gracia. Ahora, la libertad de la gracia no significa que porque Jesús pagó el precio por mi pecado, yo puedo vivir ahora y pecar deliberadamente. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú pecas deliberadamente viene juicio sobre ti. Hay leyes que si tú las violentas, el que mata lo llevan a la cárcel. El que hurta lo meten preso.
El que adultera, si es tomado en adulterio, puede perder su hogar. Si no es que el esposo cuando lo encuentra lo mata. O sea, hay consecuencias reales, hermano, que vive el ser humano cuando comete pecado. Y por eso es importante que nosotros vivamos bajo las leyes de Dios. Pero el hecho de que seamos seres humanos, hermanos, no significa que nunca vamos a pecar, porque simplemente hemos aceptado a Cristo. Si pecamos, confesemos el pecado, apropiémonos de la justicia de Cristo y tengamos paz en nuestro corazón. Porque Jesús pagó el precio por nuestro pecado y solo Jesús puede justificarnos. De hecho, en Gálatas capítulo 2, versículo 16, Pablo dijo que las obras de la ley no justifican a nadie. Dice el versículo 16 de Gálatas 2, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. O sea, no importa cuántas cosas buenas haga una persona, si no acepta el sacrificio de Jesucristo en la cruz, si no acepta que Jesús murió en su lugar, nunca llegará al cielo. Porque lo único que van a entrar al cielo son los que son justos a través de la fe. Y por eso es importante que entendamos el sacrificio de Jesucristo para nuestra vida. Ahora, de hecho, me gusta lo que dice el apóstol Pablo en Gálatas 2, 20 y 21, porque él dice que si la ley justificara, en vano murió Cristo. Si tú y yo tenemos que cumplir la ley para ser justos ante Dios, entonces ¿para qué murió Jesús? En vano murió Jesús, si eso es cierto. Pero como no es cierto, Jesús murió con causa y con una razón, verdad. Necesitábamos la muerte de Cristo. Observa lo que dice Gálatas 2, versículo 20-21. He sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en el cuerpo lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Ahora escucha lo que dice el versículo 21. No desecho la gracia de Dios, o sea, no rechazo la gracia de Dios. No lo tomo, no le doy el valor, no le doy poco valor. Dice, no desecho la gracia de Dios, sino si la justicia se obtuviera mediante la ley, Cristo habría muerto en vano. Cuando tú comienzas a crear tu propia justicia por tus obras, le estás diciendo a Jesús, yo no quiero tu gracia. Le está diciendo a Jesús, yo puedo salvarme por mí mismo. Nadie puede salvarse por sí mismo. Todos necesitamos la redención, el precio por el perdón de nuestros pecados. Jesucristo pagó ese precio. Entonces, ¿para qué? ¿Te acuerdas cuando Jesús estaba en Getsemaní y le dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa? No era posible. Sin remisión de pecados, si no había derramamiento de sangre, no habría perdón. Y la única forma que tú y yo íbamos a ser justos era si alguien perfecto que cumpliera toda la ley llevara la culpa inocentemente sobre ellos. Eso hizo Jesucristo por ti y Jesucristo por mí. Jesucristo, hermano, pagó la demanda, la exigencia de lo que la ley realmente está pidiendo. Observa conmigo en Romanos capítulo 10, versículo 3. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la propia justicia de ellos, no se han sujetado a la justicia de Dios. Ahora, esto es importantísimo, versículo 4. Dice, porque el fin, o sea, el cumplimiento de la ley es Cristo. The law is over because Jesus Christ came to fulfill the law. La ley ya ha sido cumplida por Jesucristo. Y porque Jesús cumplió la ley, tú no tienes que cumplirla para ser salvo. Eso no significa que tú no tienes que vivir bajo la norma de la ley. Si tú quieres bendición de Dios, hermano, tienes que vivir bajo las normas de la ley, bajo los parámetros, los mandamientos. No para salvación, sino para bendición tuya. No porque a través de la obra de la ley eres salvo, porque eso es imposible, sino porque los mandamientos de Dios son buenos. Si no lo crees, pregúntale a aquel que cometió un asesinato y ahora tiene cadena perpetua en la cárcel. La ley está dada para protegernos y para bendecirnos. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cumple la ley. No,
¿qué dice? Para justicia a todo aquel que cree en quién, en Cristo, el santo, el perfecto, quien cumplió la ley. Aquellos que ponen su fe en Cristo, ellos, la palabra declara, van a vivir justificados por la gracia de Dios. Ahora, dijimos, hermanos, que lo primero que nos enseña es que la ley no puede justificarnos. Lo segundo que la ley no puede hacer, la ley no puede darte el poder para vivir una vida justa. La ley puede mostrarte el pecado, pero no te da el poder para vivirla. Observa lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 3. La ley de Moisés no podía salvarnos porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Jesucristo descendió con el propósito para hacer lo que la ley no podía hacer por nuestra propia debilidad. Observa lo que dice el versículo que le sigue. Él envió a su propio Hijo en su cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos. Y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Wow, qué glorioso entender esa gran verdad. Qué hermoso es saber que Jesús rompió el dominio del pecado sobre nuestra vida. Ya el pecado no se va a enseñorear, no va a tomar control, no será nuestro Señor, porque Jesús quebrantó el dominio del pecado en la cruz. Pero no solamente quebrantó el dominio, sino que Jesús abrió una puerta para que ahora tú y yo vivamos bajo el poder del Espíritu. La ley te mostraba lo que era malo, pero no te daba el poder para vivirla. Ahora, bajo la gracia, vida moral, Dios mismo, el Espíritu Santo en tu ser, y ahora a través del poder del Espíritu Santo puedes agradar a Dios. Dice que los que viven guiados por el Espíritu no van a satisfacer los deseos de la carne. El Espíritu Santo ahora sí nos da una oportunidad real de vivir para agradar a Dios en el Espíritu, no en la carne, en el Espíritu podemos realmente agradar a Dios, no para obtener nuestra justicia, sino como una adoración a aquel que es digno de alabanza y de gloria, como agradecimiento a aquel que nos ama y nos amó tanto que dio su vida para justificarnos. Aleluya. La ley no puede darte el poder para vivir una vida justa. Ahora, si no puede la ley darnos el poder, si la ley no puede justificarnos, ¿qué puede hacer la ley? Entonces Dios, ¿para qué Dios nos dio la ley? ¿Por qué existen los mandamientos de Dios? Este es el tercer punto. La ley fue dada para guiarnos a Cristo. Gálatas 3, versículo 23 dice: antes de venir esta fe, o sea, la época de la gracia, la ley nos tenía presos, encerrados hasta que la fe se revelara. Versículo 24. Así que la ley vino a ser nuestra guía. La reina va a decir nuestro ayo, nuestro tutor, encargado de conducirnos a Cristo para que fuéramos justificados por la fe. Pero ahora que ha llegado la fe, ya no estamos sujetos al guía, o sea, ya no estamos sujetos a la ley. Ahora presta atención claramente, dice, así que la ley vino a ser nuestra guía para conducirnos a Cristo. Si tú miras la ley que está aquí establecida nos muestra nuestra incapacidad de agradar a Dios. Pero esa ley lo que hace nos dirige directamente a la cruz. Esa ley lo que hace dice, yo soy incapaz, pero hubo uno que fue capaz. Yo no puedo cumplir todos los requisitos de la ley, pero hubo uno que sí lo cumplió. Entonces la ley tiene el propósito de mostrar nuestra incapacidad, pero mostrar la capacidad de Dios. La ley tiene la capacidad, hermanos, de dirigirnos, guiarnos. Un tutor era alguien que se le daba el cuidado de una persona que no podía cuidarse por sí misma. Esa persona lo llevaba a estudiar y lo traía nuevamente a la casa para venir nuevamente bajo la cobertura de su familia. Y el tutor estaba todo el día guiándolo a donde debía ir, porque él, por propia capacidad, no podía llegar a esos lugares. Y así hace la ley. La ley, hermano, nos encamina a nosotros a la cruz de Jesucristo.
Nos encamina a nosotros a lo que era imposible para nosotros, pero posible para Dios. La ley fue dada para guiarnos a Dios. La intención de la ley era revelar el pecado. La ley no fue dada para justificarte. La ley fue dada para mostrarte que tú por tu fuerza no podías ser justo. Y que tenías que buscar a alguien que fuera justo y perfecto, que pagara el precio por ti y por mí, para que pudiera llegar ante la presencia de Dios. La ley fue usada para convencer a la gente de su necesidad de justificación y de su incapacidad de salvarse a sí mismo. La intención de la ley fue preparar el camino para el evangelio, apuntando hacia la necesidad de un Salvador. Y por eso, hermano, porque Jesús cumplió la ley, tú y yo podemos vivir bajo la gracia. La ley, hermano, nos muestra que somos incapaces, pero nos señala y nos dirige al sacrificio de la cruz. Ahora, qué bueno, pastor. La pregunta es, ¿cómo me apropio de esa gracia? ¿Cómo entro yo a vivir bajo la gracia? ¿Por qué siento culpabilidad? ¿Por qué no siento paz en mi espíritu? Porque estás luchando por ti mismo. Porque piensas que tú tienes que pagarle el precio para agradar a Dios bajo la ley. Y eso es imposible. Nadie puede agradar a Dios por sus fuerzas. Por eso, hermano, la Biblia nos enseña que la manera en que nosotros podemos tener la cobertura de la gracia de Dios es muriendo. Si tú quieres vivir, tienes que morir. Si tú quieres la gracia, entonces tú tienes que morir al pecado. Observa conmigo versículo 1 y 2 de Romanos capítulo 7. De hecho, Pablo usa una analogía en el matrimonio. Y Pablo, para que la gente entendiera la función de la ley y la gracia, Pablo habla de una pareja que está casada. Y Pablo habla que la única manera en que una persona puede casarse nuevamente es cuando ya ha muerto el otro cónyuge. Observa lo que dice Romanos 7, versículo 1. Hermanos, les hablo como a quienes conocen la ley. ¿Acaso no saben que uno está sujeto a la ley solamente en vida? O sea que cuando alguien está muerto, ya no está sujeto a la ley. Entonces Pablo dice, ¿acaso no saben que uno está sujeto a la ley solamente en vida? Y después da un ejemplo, versículo 2. Por ejemplo, la casada está ligada por la ley a su esposo solo mientras esté viva. Pero si su esposo muere, ella queda libre de la ley que la unía a su esposo y puede casarse nuevamente. Está viendo entonces lo que le permite a la persona continuar una nueva relación en la muerte del cónyuge. Ahora, Pablo hace esto para que entendamos nosotros la relación que hay entre la ley y la gracia. Pablo continúa, versículos 3 y 4, dice, pero por eso, si se casa con otros hombres mientras su esposo vive, se le considera adúltera. Pero si muere su esposo, ella queda libre de esa ley y no es adúltera, aunque se case con otro hombre. Ahora escucha lo que dice el versículo 4. Asimismo, hermanos míos, ustedes murieron. ¿Usted escuchó claro? Ustedes murieron a la ley mediante el cuerpo crucificado de Cristo. Por favor, entiende que cuando Jesús murió, todo lo que hemos puesto nuestra fe en Cristo, ya morimos para la ley. You are dead to the law so you can become live in grace. Tú has muerto a la ley para que ahora puedas vivir bajo la nueva vida, bajo la nueva fase de la gracia que se encuentra en Cristo Jesús. Ahora, si tú sigues viviendo bajo la ley, nunca vas a vivir bajo la gracia. Tienes que morir a tus propias intenciones y deseos de crear tu propia justicia. Por eso Pablo decía, yo no busco mi propia justicia, sino la justicia que viene por la fe en el sacrificio que Jesús ya hizo. Pero hay muchos cristianos que viven culpables porque todavía siguen buscando su propia justicia. Y la justicia tuya y mía está ya anclada en el sacrificio de Jesucristo. Versículo 4 dice, asimismo, hermanos míos, ustedes murieron a la ley mediante el cuerpo crucificado de Cristo. Escuche esto, a fin, con el propósito
de pertenecer al que fue levantado de entre los muertos. De este modo daremos fruto para Dios. ¿Sabe por qué mucha gente no da fruto para Dios? Porque siguen anclados en buscar su propia justicia. Y sus frutos son vanos, no agradan a Dios, no producen nada. Pero aquellos que ponen su fe, hermano, aquellos que confían en el sacrificio completo de Jesucristo, aquellos que entienden que Jesucristo ya pagó el precio de la ley para poder vivir bajo la gracia, son las personas que producen fruto. Usted va a ver una persona que sirve más a Dios, es la persona que ha entendido que Jesús pagó todo el precio de su justificación. Y aquellos que todavía están luchando con sus pecados tropiezan y no hay paz en su corazón porque siguen luchando para apropiarse de su propia justicia. Y hermano, déjeme decirle, la gracia de Dios no es vana, costó un precio grande. Y sabe, Dios va a juzgar a aquellos que pecan deliberadamente, porque va a haber consecuencias, hermano. Cuando estamos pecando, déjame decirte, escucha lo que habla esto. Cuando estamos pecando, está el tiempo a las obras de Dios. Y digo, hay pérdida, Dios te va a juzgar, ¿sabes por qué? Porque el tiempo que debiste utilizar para hacer obras que traerán recompensa sobre tu vida, lo utilizaste para cometer pecado. Eso no significa que pierdes o que te mueres eternamente separado de Dios. Eso significa que vas a pasar vergüenza por no hacer las obras en el tiempo que Dios te las dio. Ahora, no puedes crear tu propia justicia. La justicia la creó Jesucristo. Tú la recibes a través de la fe. Ahora, sin duda, dice la palabra que el que peca, hermano, va a recibir las consecuencias de su pecado. La paga del pecado es muerte. Déjame decirte, hay mucha gente que muere, no en términos espirituales, pero su familia muere por el adulterio. Su familia muere. ¿Por qué? Porque esa persona robó y hoy día está en la cárcel y no puede sostenerlos. El gozo de su familia muere porque lamentablemente la mala decisión del pecado de una persona que ya ha sido salva trae juicio sobre su familia sin ellos merecerlos. Por eso es importante que tú y yo nos apropiemos y vivamos en santidad. La Biblia dice, sin santidad nadie verá al Señor. Ahora, déjame decirte, aún tu santidad, Jesús pagó el precio por ella. Ser santo porque Dios es santo. Cuando tú entiendes la santidad de Dios, tú te santificas más. Cuando tú entiendes la fe de lo que Jesucristo hizo por ti, tú buscas ser más santo, parecerte más a aquel que pagó el precio por tu santidad. Pero nunca, por más que te afanes, podrás crear tu propia justicia. Hermano, la ley es como un esposo. La ley no es perdonadora, no es misericordiosa. Y si no lo cree, ¿qué ocurría bajo la ley cuando alguien adulteraba? Lo apedreaban hasta morir. Sin embargo, a veces insistimos estar casados bajo la ley, pero no queremos las consecuencias. No puedes estar en un punto medio. O acepta la justificación por la gracia de Dios o la crea, lo cual es imposible. The law is a fault finding judgmental. La ley te busca, te da un diagnóstico, encuentra tus faltas. La ley, hermano, contiene la ley moral de Dios, pero es imposible hacerlo que nosotros la vivamos. La única manera que vamos a vivir es bajo la gracia del Señor. Ahora, el versículo 5 y 6 dice, si usted muere a la ley, puede casarse con Cristo. Porque cuando nuestra naturaleza pecaminosa aún nos dominaba, las malas pasiones que la ley nos despertaba actuaban en los miembros de nuestro cuerpo y daban fruto para muerte. Ahora escucha lo que dice el versículo 6. Pero ahora, al morir a lo que nos tenía subyugados, la ley nos tenía subyugados, nos tenía temerosos. Al morir lo que nos tenía subyugados, hemos quedado libres de la ley, a fin, con el propósito de que al servir a Dios con el nuevo poder que nos da el Espíritu Santo y no bajo el antiguo mandamiento de la ley, ahora podemos vivir bajo el poder del Espíritu Santo. Hay muchos cristianos que están tratando, esto es un buen relevo, ¿no? Hay muchos cristianos que están tratando de impresionar a su nuevo esposo, a Cristo, al mantener
una buena relación o devoción con la ley. Yo quiero llevárselo de esta manera. Imagínese que usted estuvo casado la primera vez, se divorció y se casó con una nueva persona. Y usted se acerca a su nuevo esposo y le dice: mi amor, te tengo buenas noticias. Yo te amo tanto que he establecido una relación con mi ex esposo. Estoy haciendo todo por complacer a mi ex esposo, porque creo que haciendo eso nuestro matrimonio estará mejor. ¿Qué usted cree que su esposo le va a decir? You are nuts. Estás loco o loca. Porque nadie va a complacer al antiguo esposo para complacer al nuevo. Pero no es eso exactamente lo que estamos haciendo nosotros. Estamos casados con la ley todavía, pensando que la ley nos va a justificar. Le decimos: Cristo, hold on a second, yo sé que tú moriste para justificarme, pero quiero todavía tener relación con la ley. Jesús no va a aceptar eso, porque Jesús pagó el precio, hermano. Y Jesús, dice la palabra, ahora es tu nuevo esposo. La gracia, hermano, que ha venido a través de Cristo es la única que puede hacernos feliz, no el antiguo esposo. No hay duda que Dios quiere que caminemos en santidad. Pero, hermano, lo que nos hace santificarnos no es el mantener una buena relación con la ley, sino amar a nuestro nuevo esposo. Es caminar bajo la gracia. A veces tropezamos porque luchamos tanto por cumplir la ley y no nos hemos enamorado suficiente de la gracia de Dios. Pero cuando nos enamoramos de la gracia de Dios, entonces sí podemos vivir bajo una manera diferente. Con esto voy a terminar. A menudo, hermano, no nos damos cuenta que la ley es como un examen. De hecho, tengo que decir que la ley es un examen que todos hemos fracasado. Hubo una ocasión, un profesor del Instituto Teológico que le dio un examen a sus estudiantes. Y después que los estudiantes tomaron el examen, al terminar, típicamente el profesor corregía los exámenes. Y era bien exigente cuando corregía los exámenes. Esta era una clase de ética. Por lo tanto, el profesor le dijo a ellos: ¿sabes? Ya terminó el examen, yo quiero que ustedes mismos corrijan el examen. Y ellos: pero profesor, ¿cómo vamos a saber que las respuestas están correctas? Usted debe corregirlos. Y el profesor le dijo: ¿sabe? Este examen no está hecho para yo saber cuán bien tú estás. Este examen está hecho para que tú sepas cuán bien tú estás. Y sabe que, amado hermano, así mismo ocurre. Nosotros queremos ganar perfección bajo nuestro propio examen, pero déjame decirte que la gracia lo hace de una manera diferente. Todos nos damos cuenta de nuestra condición. Ahora, ¿sabe cuál es la diferencia? Es que hubo una persona que tomó el examen: Jesús. El examen tenía 613 preguntas, la ley. Y Jesús las contestó todas perfectas. Pero tú y yo, si quebrantamos uno de ellos, ya hemos quebrantado toda la ley. La opción de la gracia es esta. La ley te dice: si quieres ser justo ante Dios, cumple toda la ley, lo cual es imposible. La gracia te dice: si quieres ser justo ante Dios, toma la nota del Hijo. The perfect score of Jesus Christ who fulfilled the law. La perfección del cumplimiento de la ley de Jesucristo, que fue un 100%. Y cuando nos apropiamos de esa fe, entonces se hace real lo que dice Efesios capítulo 2 versículo 8. Dice: porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Por gracia, no puedes pagarlo, es un favor inmerecido de Dios. Por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, no es algo que tú puedes hacer, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie
se gloríe, sino por la fe.